La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Una vez más les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. No creo que sea la primera vez, pero es muy raro que Miguel no tenga introducción. Eso es algo más que yo acostumbro a hacer. Así es que ya de entrada es un episodio diferente, que no haya una introducción como tal. Y pues nada, ¿cómo estás, Mike? Muy bien, buen día para todos. Gracias por estar un día más con nosotros aquí en el podcast. Y sí, creo que hace poco sucedió lo mismo, no tiene mucho, pero sí serán 2 o 3 veces durante todo este tiempo que no manejo algún tipo de introducción. Y aquí más que nada, pues como que no encontré nada que valiera la pena poner al principio y mejor nos vamos a ir directo con estas historias. Y para seguir un poquito en lo que, igual exactamente lo mismo de la semana pasada, pero en este tono paranormal o de cosas extrañas, ahora vengo pues un poco más relacionado a lo que yo normalmente cuento. Les traigo historias extrañas relacionadas al deporte. Ok, muy bien. Okay. Juntamos los dos mundos. Exactamente. Son ahí algunas cuantas, ahí les voy a ir platicando. Y algunas son cosas conocidas, algunas no tanto. Y vamos a empezar con lo que denominamos o le pusimos como casitas o escenarios del horror. Ok. Empecemos por los escenarios malditos. Uno de ellos es el Estadio La Corregidora de Querétaro, que fue construido para albergar el Mundial de México 1986. La leyenda cuenta que el escenario fue levantado encima de un cementerio y que por eso los que están enterrados ahí no pueden descansar en paz. Todos los equipos que han sido locales en La Corregidora han tenido finales tristes. Repasemos. Después del Mundial, Cobras de Querétaro jugó ahí y en su primera temporada en ese estadio descendió a la segunda división en 1987. Luego desapareció. En la temporada 89-90, Atlante dejó la capital y se fue a jugar a ese estadio. También descendió. En la temporada 94-95, Tampico Madero tuvo problemas para arrendar su estadio y se fue a jugar a Querétaro, por lo cual cambió su nombre temporalmente a Gallos Blancos TM. También descendió. La franquicia desapareció al final de la temporada 2009-2010. Gallos Blancos jugó ahí desde 1990 y llegó a ser campeón, pero en la temporada 2012-2013 se fue al descenso. Sus dueños compraron la ficha de Jaguares de Chiapas y así se mantuvieron en primera división, pero la franquicia original ya no existe. ¿Qué pasó con los que jugaron el Mundial ahí? Alemania pasó a la segunda ronda, pero no ganó su grupo, y aunque llegó a la final, la perdió. Dinamarca, que fue primera de su grupo, salió eliminada en ese mismo estadio tras ser goleada 5-1 por España, la cual cayó posteriormente frente a Bélgica en cuartos de final. Otro estadio maldito es el Kazam, a donde llegó a jugar el Oxford United, equipo inglés, en el 2001. Cuentan que el lugar donde se construyó tenía encima una maldición gitana. A pesar de que los directivos del club buscaron ayuda con el arzobispo de la ciudad, el equipo se vino abajo y hoy juega en la Ligue 2, es decir, la cuarta división.
Momentos malos para un equipo que llegó a jugar 2 años en la Premier League en los años 80 y que incluso ganó la Copa de la Liga Inglesa en 1986. Hablando de algunos otros casos, hace algún tiempo, durante las obras de remodelación del estadio Guillermo Plaza Salcid de Nieva, encontraron enterrada cerca de la portería sur una botella con un extraño líquido amarillo, publicó entonces el diario La Nación de Argentina. Adentro de la botella había un dado, un billete de $1 despedazado y unas ampollas de color rojo y verde. Cuando hicieron el hallazgo, los obreros dijeron que esa era la causa por la que el Atlético Huila no había podido ser campeón en primera, a pesar de haber llegado a 2 finales. Lo cierto es que el equipo, que hoy es gitano por todo el país, pues tuvo que ser local en la Armenia y luego en Girardot por las obras de su ciudad, se vino totalmente a pique. Esas son las casitas o escenarios del horror. El de Querétaro ya había escuchado, creo que una vez lo platicamos tú y yo en alguna conversación entre los dos, pero no estoy seguro si hay una leyenda de que incluso llevaron un brujo para bendecirlo, por así decirlo, o quitarle el hechizo que tiene, porque sí, creo que es por una maldición de haber profanado tumbas. Sí, la historia del brujo no la conozco, no me la sé muy bien, pero pues sí, ahí están ahora sí que los hechos. Muchos equipos que han venido a jugar acá, pues no terminan muy bien, que digamos. Y si mal no recuerdo, también ha estado sin utilizarse durante varios años, ¿no? O sea, sí, hubo mucho tiempo en que pues no hubo equipo, o bueno, equipo de primera, porque Gallos casi siempre ha estado. Si no es en primera, es en segunda división o en divisiones inferiores. Pero sí, con equipos de primera, sí hubo algún tiempo en que no se utilizó. No hubo equipo aquí. Bueno, pues muy bien. Vámonos ahora con cuestión de brujas. A veces el problema no es dónde se juega, como le pasó a Quilmes, uno de los equipos más tradicionales del fútbol argentino, que sufrió muchísimo para regresar a la primera división a pesar de que oportunidades no le faltaron. Campeón del torneo metropolitano del 78, Quilmes vivió más abajo que arriba en la década de los 80. Subió en 1991 para caer un año después, y en 1994 el equipo parecía encarrilado de nuevo al ascenso, pero los directivos del club quisieron asegurarse con métodos extrafutbolísticos. Se fueron a buscar una bruja para que les diera el último empujoncito para el ascenso. Se llamaba Dora. Acordaron un pago de 4,000 pesos argentinos, de los cuales se entregaría la mitad en ese momento y la otra mitad al concretarse el ascenso. Dora, según recordó el diario argentino La Nación, les dijo: el sábado, Gimnasia de Jujuy va a perder 3-0 y ustedes van a ganar. Tal como lo predijo, el rival directo por el ascenso cayó por ese marcador, y Quilmes le estaba ganando 2-1 a Deportivo Morón, pero el partido fue suspendido por el lanzamiento de una bomba de estruendo. En ese momento, Dora intentó cobrar el saldo pendiente. La sacaron a gritos. Entonces lanzó su maldición: 13 años de mala suerte. El juego con Morón se reanudó después, y el 2-1 a favor se volvió un 3-2 en contra. El peor año de la maldición fue el 2001, cuando Quilmes perdió 3 finales. La primera con Huracán, la segunda con los Andes y la tercera, la promoción frente a Belgrano. Los dirigentes fueron a buscar a la bruja para pedirle perdón. No la encontraron. Dora murió en el año 2000. Quisieron llevar a flores a su tumba, pero esta no tenía lápida. Entonces se confundieron y terminaron haciéndole el homenaje sin saber a otra persona. Quilmes finalmente ascendió en el 2004, 13 años después de su último descenso. En otra leyenda de brujería, dicen que el mal rendimiento de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94, al que llegó como favorita tras vencer 0-5 a Argentina y del que se fue en la primera ronda, tuvo que ver con la brujería. Los jugadores lo desmienten. Maturana, quien era el entrenador del equipo, nos dijo que un brujo le vaticinó que una de sus estrellas se lesionaría previo al Mundial. Luego, otro brujo de Freddy Rincón, jugador de la selección, también le dijo otras cosas negativas. En fin, una cantidad de cosas que sucedían en el entorno de la selección. Yo no creía en esas cosas y les dije que me pusiera a jugar. Solo creo en Dios. Sí, él, Maturana, iba donde los brujos, era porque creía.
Todos participamos del partido y no se lesionó nadie porque nosotros éramos de acero en esa época, dijo al respecto otro jugador, Faustino Asprilla. Si se recuerdan, esa selección, uno de los episodios más conocidos fue el de un jugador llamado Andrés Escobar que metió un autogol contra Estados Unidos ahí en el Mundial y que cuando regresó a Colombia pues lo mataron. En verdad. Sí. Una historia más ocurrió el 25 de octubre de 1998 en Benat Shadi, República Democrática del Congo, donde se disputaba un partido amistoso entre el equipo local y el Basananga, en un campo empapado por la lluvia. Las gradas estaban llenas y el público apoyaba a su equipo. Hubiese sido un partido como cualquier otro, de no ser porque cayó un relámpago que eliminó a los 11 jugadores del equipo local e hirió a 30 fanáticos. Lo extraño es que el otro equipo no sufrió ninguna lesión. El Rayo mató de golpe a 11 jugadores de entre 20 y 35 años que disputaban un partido de fútbol. Los atletas del Basanga, curiosamente, salieron indemnes de la catástrofe. La primera explicación científica al tema fue mirar qué tipo de zapatos usaban los fallecidos, a ver si alguno tenía tachones metálicos, pero no fue así. Inmediatamente, la población acusó al equipo de realizar actos de brujería. El suceso recorrió el país entero que estaba sumido en una guerra civil. Oye, pero creo que lo de los rayos en estadios de fútbol ya no es un fenómeno tan aislado, como que últimamente se han salido de cada vez más casos. No sé si debe haber alguna explicación lógica al respecto, pero sí ya me ha tocado, no solo en Sudáfrica, sino en otros países, en Brasil creo que también, no sé en dónde más, donde les han caído rayos, no siempre con un final tan trágico, pero sí que les caen rayos Sí. acá. Entonces no sé Sí, qué sea. y últimamente ya no se presenta porque cuando hay amenaza de tormenta eléctrica, si hay programado algún partido o ya se está jugando el partido, se suspende exactamente, hasta que desaparece la amenaza de La la amenaza. tormenta. No Ujú. sé si por causa de el estar corriendo y que les cause estática en el pasto o algo por el estilo, quién sabe. ¿Quién sabe? Estoy adivinando nada más. Vámonos ahora con cosas de animales. Ok. ¿Recuerdan la segunda parte de la película Volver al Futuro? Una de las predicciones de Marty McFly que no se cumplió fue la de la victoria de los Cachorros de Chicago en la Serie Mundial, y no lo hacía desde 1908. Los Mets le ganaron ese año a la final en la Liga Nacional. Todo esto nace en la maldición de la cabra. En 1946, los Cachorros llegaron a la Serie Mundial contra los Tigres de Detroit. Chicago tenía un aficionado llamado Billy Zaynis, que llevaba siempre una cabra al estadio, como una cábala. El dueño de los Cachorros dio la orden de no dejar entrar al animal. Apesta fue su explicación. Zaynis dijo entonces que los Cachorros de Chicago jamás volverían a ganar la Serie Mundial. En 1984 intentaron romper el maleficio invitando al sobrino de Zaynis, cómo no, con una cabra. No sirvió de nada. Los Cachorros volverían a ser campeones del béisbol hasta el 2016. Ahora les voy a platicar, no sé si tú te acuerdes o conozcas un poquito. Hace algunos años, de hecho, todavía sigue jugando, pero ya va de salida. Un jugador, bueno, es de origen galés, pero hizo su carrera futbolística casi siempre en Inglaterra y también jugó en Italia. Es la historia de Aaron Ramsey. Sí, cómo no. El de los goles y las muertes. Exactamente. Sí. Este volante galés, que ha jugado en varios equipos de Europa, padecía una desafortunada paradoja. Sus goles eran el anuncio de que alguien reconocido a nivel mundial iba a morir. El 1 de mayo del 2011 anotó frente al Manchester United. Al día siguiente, el presidente Barack Obama anunciaba la muerte de Osama Bin Laden. En octubre del mismo año, Ramsey le anotó al Tottenham. 3 días más tarde, el creador de Apple, Steve Jobs, murió. El 19 de octubre continuó su mala racha. En el partido de Champions League ante el Olympique de Marsella hizo un gol. Al día siguiente fue asesinado el dictador libio Muammar Gaddafi. En 2011, en febrero, luego de convertirle al Sunderland, se conoció la muerte de la cantante Whitney Houston. En marzo del mismo año hizo gol con su selección y el mismo día se conoció el deceso del pianista cubano Bebo Valdés.
En 2013 convirtió el 14 de mayo y 2 días más tarde murió el dictador argentino Jorge Videla. El 18 de septiembre no fue la excepción. Luego de anotarle al Marsella, de nuevo se supo la muerte del boxeador Ken Norton, que había vencido a Mohamed Ali. Unas cuantas muertecillas que se le cargan. Ajá. Y ahorita dices que ya sigue jugando, pero ya no está en ningún... No sé exactamente en qué equipo esté ahorita, la verdad le perdí la pista, pero si todavía sigue jugando ya está de salida, ya está en sus últimos años. Pero sí, fue muy, muy sonado en su momento esa paradoja, como tú dices, de que cada anotación era la muerte de alguien famoso, ¿no? Sí. Digo, yo creo que ya al final buscaban... Sí, ya le estaban buscando cualquier pequeña relación para endilgarle la muerte. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Vámonos con lo siguiente que le vamos a llamar dulce o truco. Cuando los niños salen a pedir dulces, se suele decir dulce o truco. En el caso de algunos clubes deportivos, no han aceptado dar los dulces, pagar dinero, y han recibido en compensación un truco o travesura, un hechizo. Tal es el caso del exfutbolista camerunés Thomas Makanaki, quien se destacó en el Mundial de Italia de 1990. Su primer equipo fue el FC Saint-Lô, luego en el Club Deportivo Málaga, y terminó su carrera como futbolista en el Barcelona Sporting Club de Ecuador. Esto, al igual que en el caso de Aaron, no tendría nada paranormal, de no ser porque al no querer pagarle $200,000 que el jugador reclamaba como compensación de su contrato profesional, Makanaki dijo a viva voz que el equipo no volvería a ganar un campeonato hasta que no le pagaran su dinero, y efectivamente, pasarían 16 años para que el equipo obtuviese una nueva victoria, aunque nunca le pagaron. Igualmente, el Club Deportivo de Medellín estuvo 45 años secos de una victoria que les permitiera poder alcanzar un título de campeonato. Según los fanáticos, creen que tras el despido del arquero paraguayo Artemio Villanueva, su esposa lanzó un hechizo para impedir que obtuvieran cualquier victoria. Según las malas lenguas, un poco creyentes de estos malos augurios, los dirigentes del Club Medellín se dedicaron a realizar exorcismos al equipo, además de que contrataron brujos que les recomendaron retirar de las oficinas del equipo cualquier foto donde apareciera el citado arquero. Esto no daría miedo de no ser porque la mala suerte acabó justo el día en que uno de los dirigentes del club viajó a la ciudad donde se encontraba la esposa del arquero y le pidió deshacer el encantamiento. Otro caso similar ocurrió con el equipo Benfica, quien en mayo de 1962, en Lisboa, en Portugal, despidió a su entrenador, el húngaro Bela Gutmann. Este era uno de los más importantes teóricos y estrategas del fútbol del siglo XX y exigió un aumento de sueldo, mismo que le fue rechazado y produjo su salida. Esto no tendría nada de anormal, de no ser que como consecuencia, el entrenador lanzó las siguientes palabras: en 100 años desde el día de hoy, el Benfica sin mí no ganará una Copa Europea. Y casualidad o hechizo, desde entonces se ha cumplido esta predicción, porque pese a que el equipo ha disputado 5 finales de la Champions y 3 de Europa, en ninguna de ellas ha obtenido la victoria. Me quedan aquí un par de cosillas. La primera es cuestiones de fantasmas, y la segunda, objetos voladores no identificados. Así que con esto vamos a cerrar estas historias raras. El 3 de octubre del 2012, en Porto, Portugal, James Rodríguez marca un golazo que le da el triunfo contra el PSG y lo celebra junto a la grada. La escena no tendría nada de terrorífico si no fuera porque una silueta ensombrecida en la grada causó toda clase de comentarios por las redes por parecer un hombre de otra época. Días después, circuló una imagen en la que se veía a una anciana que no se levantaba a celebrar el gol, pero hubo quien quiso seguir creyendo que era el fantasma del Do Dragão, estadio del Porto. Hay también fantasmas que supuestamente ayudan, como el de Natalio Perinetti, exjugador de Racing en los años 10 y 20 del siglo pasado. Un 23 de noviembre del 2014 en Avellaneda, Argentina, apareció en un partido frente a River, donde se ve una sombra corriendo por la banda, en esa transmisión de la televisión. Racing ganó con un autogol de Ramiro Funes Mori después de muchos rebotes. Los hinchas de Racing dicen que el gol fue de Perinetti. Racing fue campeón. River segundo a 2 puntos. Qué susto, ¿no? El 7 de enero del 2014, en Bremen, Alemania,
Los radares detectan la presencia de un objeto volador no identificado a 300 metros sobre el Western Stadion, el estadio del Werder Bremen, lo que provoca que se tenga que cerrar el espacio aéreo sobre la ciudad alemana durante más de 3 horas. Los medios alemanes hicieron eco del avistamiento del objeto luminoso sin más información que la confusa declaración del portavoz de la policía de Bremen. No sabemos qué era, pero ahí había algo. El 27 de octubre de 1954, en Florencia, Italia, durante un partido entre la Fiorentina y el Pistoiese, apareció una veintena de objetos extraños con forma de huevo y de color plateado en el cielo, que se movían muy lentamente. El partido quedó suspendido ante el temor general por la inaudita presencia. Ardico Magnini, uno de los jugadores presentes, declaró posteriormente: "Nos quedamos atónitos, nunca se había visto nada como eso. Nos quedamos impactados desde el momento en que lo vimos". Ok, lo de las sombras en el estadio, sí, ya he visto varios videos en el área de las gradas, sobre todo el de la portería. Como ves, como se mueve la gente, también es una sombra, ¿no? Ajá. Sabe que sea. Pero lo de avistamientos de ovnis, no, fíjate, nunca había salido de un caso, no me extraña. Al final de cuentas, si hay alguno, pues estando 40,000, 50,000, la cantidad de gente que están en un estadio al momento del partido, pues es una amplia probabilidad de que alguien lo vea, ¿no? Sí. Muy buenas historias, las que hoy nos has platicado. Yo creo que junto con el episodio de la semana pasada, si en algún momento están en alguna fiesta de reunión y no tienen tema de conversación, ya tienen tema de dónde sacar, ¿no? Ay, oye, ¿sabías que en el deporte ha habido casos de fantasmas? Y ahí empiezas a hablar de fútbol o les platicas la historia del fantasma de Nicolas Cage o la de Britney Spears y Brittany Murphy que la semana pasada hablamos, no sé. Entonces ya tienen 2 episodios de donde tomar tema, ¿no? Y lo mismo que te pasó a ti, hay muchísimas más, ¿eh? O sí, sea, no ajá. lo dudo. Y eso que te enfocaste nada más al fútbol como Sí, la prácticamente, mayoría son relacionadas al fútbol, Ajá. sí, prácticamente todas. porque yo creo que igual en Estados Unidos, en el béisbol debe haber bastantes también. Sí, Está el caso de aquí que lo platicamos en el episodio de la UNAM, ¿te acuerdas? De lo que pasó en el estadio de la UNAM. sí, Mucha gente dice ver y escuchar fantasmas, ese también sí. es otro caso. Y así como eso, a ver prácticamente en todos los rincones del mundo donde se practique algún deporte. Así es. Pues bueno, pues muy buen episodio, Mike. La verdad es que está padre. También muy ágil como suelen ser este tipo de episodios donde platicamos anécdotas como tal. Ajá. Pero me gustó. Ok, creo que algo más que quieres decir, perdón. ¿O ya No. Ahí, igual que les pedimos la semana pasada, si tienen algunos datos o de algunas cuestiones que nosotros no habíamos platicado aquí y que pues son famosas o que ustedes conocieron, igual déjenos ahí en los comentarios y pues ya armaremos probablemente algún otro episodio en relación. Sí, no, yo creo que debe haber historias para armar un podcast exclusivamente de anécdotas por el estilo, ¿no? Pues bueno, creo que no queda más que recordarles otra vez, como cada episodio, en nuestras redes sociales. Esta vez nada más hablaremos de las redes sociales, donde nos pueden seguir, que es en X, lo que era antes Twitter. Ahí estamos como Casa Historias P, en nuestra página de Facebook, Casa Historias Podcast, y en el YouTube, que ese sí también les pido mucho que le den manita de seguir, por favor. Nos ayudaría mucho que así fuera, y también pidan a sus conocidos y amigos que lo hagan. Y de paso pidan que nos escuchen y a lo mejor les pueden agradar nuestras historias. Pues sin nada más que agregar, yo me despido y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.